inicio de operaciones en 1954. Tiene 70 años. Que era como la polémica, ¿no? ¿Texcoco o Tizayuca? Texcoco es un sitio espectacularmente bueno. Había quien decía expropia y chinganos. No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? Consideramos que era un proyecto central y estratégico. Era una obra extremadamente hermosa. Era un pozo sin fondo. Es una gran mentira. El nuevo aeropuerto a mí me parece una pésima idea. Muchísima corrupción. No era una buena decisión. Yo no voy a hacer florero. Al país le costó chistosito 500,000 millones de pesos. Entonces es un perder. Presidente electo quería dar un manotazo en la mesa. En 3 años estará funcionando. Me canso ganso. Además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Entonces necesitábamos un aeropuerto rápido, que no iba a ser el de Texcoco, obviamente. Teníamos que desahogar, que resolver ese problema rápidamente. Y hacer un aeropuerto rápido no es tan sencillo. Y entonces, en una visita que hicimos a Santa Lucía, para ver el proyecto, para ver cómo manejaríamos y cómo modificaríamos el proyecto del ingeniero Riobo y demás. Estando ahí, viendo unos mapas que nos habían puesto ahí, la distribución del terreno y demás, el presidente dijo, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de hacer todas las licitaciones y todo lo que lleva, eso que nos iba a llevar mucho tiempo, este terreno es nuestro, aquí lo tenemos, es de los militares, y los militares lo pueden hacer sin tener que licitar. Le estamos confiando al ejército la construcción de las pistas y de la terminal y todo. Hoy precisamente por la agenda voy a ver el proyecto que ya está prácticamente terminado. Entiendo que el presidente debe haber pensado que no podía confiar en sus gentes o en los técnicos tradicionales y que tenía que garantizar que las cosas se hicieran en los tiempos con esta forma de los militares de hacer las cosas. Pero a mí me parece absolutamente fuera de lugar y muy preocupante. Algunos integrantes de la sociedad civil, como usuarios, interpusimos amparos, ¿sí? Éramos individuos distintos que, así como hemos luchado y participamos en la marcha del IFE a favor del INE, participamos como individuos en estos amparos. Colectivo No Más Derroches, escena 1, toma 1. Eran 4 grupos de personas afectadas, desde nuestro punto de vista. Los usuarios del aeropuerto. Personas
como tú o como yo, es decir, cualquier ciudadano que hubiese pagado el TUA, la tarifa única aeroportuaria. Esta tarifa tenía como meta el que los recursos que se obtuvieran o recaudaran a partir de la misma se utilizaran para la construcción del aeropuerto en Texcoco en cierta proporción. Entonces todos de alguna suerte estábamos aportando recursos para tener un mejor aeropuerto que, además de dar un mejor servicio en todos los sentidos, pudiera resolver la saturación aeroportuaria. Entonces, pues con claridad veíamos nosotros que había un interés legítimo detrás de todos esos pagadores de la TUA en inconformarse con el destino que estaban haciendo de la misma. Oye, yo pagué para tener este aeropuerto y ahora resulta que me lo están cancelando. Me estás, de alguna manera, si lo quieres ver así, defraudando. Había otro sector de quejosos, todos los pilotos y las azafatas, o los miembros del personal aeroportuario. ¿Por qué? Pues porque son los primeros cuya integridad y vida se estaría poniendo en riesgo a partir de construir un aeropuerto que carecía de cualquier análisis y dictamen en materia de seguridad. Había pues ciertos derechos que se iban a mermar en perjuicio de trabajadores que pues tenían chamba en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Al lado de ellos también podemos encontrar como quejosos a las personas que viven en Santa Lucía, precisamente por temas de naturaleza medioambiental. Ahora serían expuestos a una contaminación sonora, que antes no, y también podrían ser privados de agua que en esa zona podía escasear derivado de los servicios que le tendrían que dar al nuevo aeropuerto que ahí se construiría. Entonces, son estos perfiles los que tenían los quejosos que promovieron estas demandas de amparo. Estamos hablando que eran más de 100 demandas de amparo las que en su momento se promovieron en distintas demarcaciones territoriales. No se cumplió con uno solo de los presupuestos que se tendría que haber cumplido para poder hacer una obra de esta naturaleza, y más aún, se estaba cancelando un proyecto que los tenía todos por otro que no tenía ninguno. A ellos lo que les importaba era el dinero, el negocio, el que iban a hacer con los terrenos del actual aeropuerto un Santa Fe. Y ya tenían planeado el saqueo. Entonces se quedaron pues inconformes y por eso la lluvia de amparos. Falsísimo, falso. Los terrenos eran del gobierno federal. En el momento que se abriera el nuevo aeropuerto y cerrara el AICM, esos terrenos, esas 710 hectáreas, revertían a favor del gobierno federal. Algo que nos preguntaban mucho, en medios de comunicación sobre todo, es que cuánto costaba, cuántos millones costaba litigar estos amparos, etcétera. Y la respuesta que dimos en su momento fue que pues los abogados y abogadas que estábamos participando no cobramos un centavo de honorarios. Formamos un equipo de lo más sólido, con los abogados más capaces y también con los abogados más generosos por dar su tiempo por México, y también te tengo que decir, los abogados más valientes, porque sabíamos que en ese momento combatir o cuestionar una decisión que venía de un presidente que había llegado con toda la legitimidad y con toda la popularidad, iba a encontrar resistencia, iba a encontrar problemas. Presidente, finalmente un juez ayer ordena suspender indefinidamente la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Ya van varios amparos que se interponen por esta situación y bueno, parecería que la obra va a retrasarse y no se construirá en el 2022. Ya lo estamos viendo. La verdad es un sabotaje legal. En la mañanera, el presidente López Obrador ya había destacado la importancia que tenía ya levantar las suspensiones porque tenía prisa
de ya continuar con el proyecto de Santa Lucía. Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita. El entonces ministro presidente Saldívar literalmente empezó a presionar a los jueces de distrito para que se revocaran las suspensiones. Si no, probablemente el aeropuerto no se podría haber ni destruido uno ni arrancado el otro. Hubo una deliberada intervención del presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en coadyuvar con el titular del Poder Ejecutivo para que estas suspensiones fueran levantadas y para que esta obra pudiese continuar. El Poder Judicial decidió concentrar los 140 y tantos amparos en un solo juzgado en la Ciudad de México. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. El gobierno decidió, para quitarse de encima las suspensiones definitivas, el 20 de agosto del año 2019, decidió tomar una estrategia, la famosa Estrategia de Seguridad Nacional. A partir de este momento, se considera que la base militar de Santa Lucía se debe incorporar al inventario de aquellos bienes que se consideran estratégicos para la milicia de la República Mexicana. Y con esto evitar que las suspensiones que se dicten en los juicios de amparo pudieran mantenerse por más tiempo. En una sesión, por ahí del 10 o 12 de octubre de 2019, donde fue la primera decisión que se tomó en ese tribunal colegiado de los asuntos después de la declaratoria esta de instalaciones estratégicas de seguridad nacional, resolvió por una votación 2-1 empezar a echar para atrás las suspensiones otorgadas. Esta resolución fue aprobada por 2 de 3 magistrados. El tercer magistrado, que hoy ya falleció y en paz descanse, Jorge Arturo Camero Ocampo, vota en contra. Una hora después, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, cesa en funciones a Jorge Arturo Camero Ocampo, acusándolo de haber incurrido en actos de corrupción y que tenía anomalías financieras. Uno de los 2 magistrados que decidieron compartir la opinión del gobierno, fue puesto en unas listas de 10 posibles nuevos consejeros de la Judicatura Federal. Tiempos, coincidencias. La historia de Juan Carlos Guzmán Rosas, el juez quinto de distrito que conoció en la primera instancia de estos asuntos, es que ahora pasó de ser juez a ser magistrado y actualmente ocupa la posición de secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, son datos duros que ahí están. Y eso dio lugar a que se levantase la suspensión que ya se había otorgado. De tal suerte que ahora podría seguirse con el proyecto de Santa Lucía y no había nada que defendiera la integridad de las instalaciones en el aeropuerto de Texcoco. Inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar General Felipe Ángeles. Estaba haciendo la cuenta y vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril del 2022. Si ya andamos en esto, yo le voy a pedir al general Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo del 2022. Usted dice, señor presidente. El ingeniero Vallejo pues tiene mucha energía acumulada porque
como se interpusieron los amparos y él ya está listo para iniciar, estoy seguro que va a cumplir con este compromiso. Verdaderamente todo el equipo militar que hizo ese aeropuerto estaba tremendamente motivado. Recuerdo haber platicado con el general Vallejo, que la verdad es un tipo muy interesante, es el que hizo el aeropuerto y también hizo Tulum. Un cuate con mucha energía y decía, bueno, a mí me pidieron un aeropuerto y yo voy a entregar un aeropuerto. ¿No? Bueno, general, ¿y cuánta gente tienes? ¿No? Pues tenían como 40,000, ¿no? Igual que en Texcoco, nada más que una buena parte era su gente, ¿no? Y pues, como decían los de Texcoco, no, pues tiene lo que todos envidiamos, tiene tropa, ¿no? O sea, ahí no hay, no puedo, no quiero, o estoy enfermo, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿no? Y eso permitió que se hiciera en tiempo récord y que se hiciera, pues, con un presupuesto que no está muy claro porque toda la información está reservada. Hay que recordar que, como lo hizo el ejército, pues entonces fue al final del día clasificado como de seguridad nacional. Y una vez que tú clasificas o tienes clasificado algún proyecto como de seguridad nacional, ya es como regla el hecho de que va a ser opaco, digamos, no va a ser muy transparente. Mujeres y hombres que servimos en las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, mantengamos vigente el legado del general Felipe Ángeles y refrendemos a la sociedad mexicana nuestro compromiso de lealtad institucional, de continuar materializando los proyectos asignados por el Gobierno de la República, de la misma forma como lo hicimos para concluir esta magna obra, manteniendo el ímpetu y dedicación en el cumplimiento de todas nuestras tareas. Señor presidente, como ya se mencionó, misión cumplida. Muchas gracias. A un año de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles transportó 1.400.000 pasajeros. En las salas y en los pasillos del nuevo aeropuerto transita poca gente, ya que apenas cuenta con 18 rutas, casi todas ellas nacionales. Debido a sus bajos ingresos, ha recibido hasta el momento un subsidio de 1.628 millones de pesos. Con los datos disponibles que tenemos en el verano del 2023, cuando se está llevando a cabo esta conversación, pues lo que vemos es que el aeropuerto de Santa Lucía no respondió a las necesidades de demanda ni de los pasajeros ni de las líneas aéreas. Si no hubiera habido el COVID y hubiéramos seguido con el 8% de tasa de crecimiento, hubiera sido tremendo. Si no hubiera pandemia, ahorita estaría lleno el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahora acaban de decidir que van a limitar arbitrariamente el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se vayan al Felipe Ángeles. Pero eso pues no lo pueden hacer con los extranjeros. No le van a decir a Lufthansa que le van a quitar los slots del ICM y que se vaya a Santa Lucía porque se arma un escándalo, hombre. Pero sí lo hicieron con las nacionales y eso es lamentable porque la verdad es que el esfuerzo de las 3 aerolíneas que tenemos es enorme para mantenerse en el mercado. Porque, a ver, me obligan a operar en aeropuertos donde no tengo pasajeros. Entonces, no estoy sacando los costos de ese vuelo. El crecimiento de la demanda va a hacer que sea atractivo
para las empresas moverse hacia Santa Lucía. Nosotros así lo diseñamos, ¿no? Debe ser atractivo irse a Toluca e irse a Santa Lucía. Y ahora el gobierno del presidente López está obligando a las empresas de carga a irse al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero no hay infraestructura para la carga, no hay bodegas, no hay aduana, no hay agentes aduanales. Entonces, cada decisión que toman no evalúan los riesgos ni los requerimientos. Hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin. Dice, if you fail to plan, you plan to fail. Lo que están buscando las ciudades y los habitantes de las ciudades es tener un aeropuerto que esté cerca de su ciudad. O sea, si el aeropuerto está a 1 hora y media de la ciudad, es un aeropuerto que está destinado al fracaso. Primero la ubicación. O sea, Santa Lucía no tiene la ubicación adecuada. Y los usuarios pues viven 50 kilómetros de distancia, 60, con tráfico de 2 horas, con taxis que te cuestan 1,500 pesos para ir y venir. Es una locura. En ese lado de la ciudad, diariamente, 5 millones de personas entran y salen. Entran y salen de Ecatepec, de Tecámac, de Ojo de Agua. Duermen allá, viven allá, trabajan acá. No hay vías que alcancen. Es un volumen descomunal. De pronto yo creo que dices, oye, pues mejor me voy a Acapulco en carro, ¿no? Porque pues llegar a la IFA es casi como llaman. Ya me hubiera avanzado una buena parte del camino. Pero yo creo que el problema más de fondo tiene que ver también con el espacio aéreo. No está resuelto el problema aeronáutico, aún con un aeropuerto nuevecito, lleno de baños bonitos y cosas así, no está resuelto el problema aeronáutico del país. Datos. Al mes de junio del año pasado, ya hubiéramos tenido al aeropuerto de Texcoco con 3 pistas, en donde podríamos haber tenido operaciones simultáneas y además la capacidad instalada hubiera sido de 70 millones de pasajeros. 70. Hoy en el Aeropuerto Internacional de México, si no, los datos que tengo no están mal, al 2022 movió a 46 millones de pasajeros, 46. Y el AIFA en el 2022 no alcanzó ni uno. Entonces, la suma del Aeropuerto Internacional con la suma del AIFA, más lo que quieran sumar, Toluca, lo que le quieran sumar, nunca va a alcanzar la capacidad instalada del de Texcoco. Y por una razón muy obvia, como tienes un solo espacio aéreo, podrías tener un solo aeropuerto en el espacio aéreo. En cambio, en el de hoy, tienen que avisarle al del AIFA que ellos no pueden despegar porque voy a despegar yo. ¿Se pueden utilizar 2 aeropuertos al mismo tiempo en el Valle de México? Sí, claro que sí, nada más que a costa de la eficiencia del sistema. En el momento que crezca más aquel o dejaran crecer más este por alguna razón, se va a ver afectado el otro. Eso es lo que tendría que pasar forzosamente porque no puedes meter 2 objetos en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Eso es. Aquí nunca va a haber operación simultánea a máxima capacidad. Entonces tuvimos que rediseñar ese espacio y además, naturalmente, considerar la operación que iba a haber en Santa Lucía y en Toluca, que nuestro sistema era de los 3 aeropuertos.
ese diseño se hizo a la carrera y para satisfacer el gusto de tener el otro. Cuando se viene todo el cambio, CENEAM le toca el reto de tener que rediseñar un espacio aéreo, pero realmente no en beneficio de Benito Juárez, sino tenía que crear las condiciones para que cuando Santa Lucía operara, el espacio aéreo estuviera libre para los aviones que llegaran ahí. Entonces, unos procedimientos que ya llevaban años operando, ya más probados y asegurados que nada, se tuvieron que desacomodar y hacer nuevos. El rediseño de los espacios aéreos ha implicado el trabajo de miles de horas. Inició hace 2 años. De hecho, a estas alturas, antes de que fueran las elecciones, ya se estaba trabajando en los conceptos operacionales que aquí se derivan en el diseño que les vamos a presentar. Y ahí se utilizó un procedimiento muy nuevo que Eurocontrol en Europa había diseñado y puesto en operación en 2011 en Oslo, en el aeropuerto de Oslo, y que ahora ya se utiliza en 38 aeropuertos y en 19 países. Ya es algo que ha proliferado mucho, que se llama el Point Merge. Es poder ubicar con la navegación satelital puntos de acceso que permitan a los aviones acercarse hacia un punto único en donde forman la cola, pero espaciándolos perfectamente. Ahora, eso permitió también la utilización del Point Merge, tener las llegadas por el sur. Entonces tenemos 2 Point Merge para la Ciudad de México y un Point Merge para Santa Lucía. Así se hizo. Los aviones ahora ya no sobrevolamos sobre Santa Lucía, que antes casi siempre pasábamos sobre el borde de Santa Lucía, y de ahí nos dirigíamos hacia el borde de San Mateo, que es ahí arriba de Arboledas, Valle Dorado. Ahora los aviones desde mucho tiempo antes hacen una especie de arco muy amplio y por la distancia a una elevación mayor los aviones, para dejar el espacio de abajo que puedan pasar hacia el aeropuerto de Lucía. Eso trajo problemas porque no hubo estudios previos. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú estás volando 60 millas más en el espacio aéreo superior. Y después ya en la aproximación, por lo menos 40 millas más. Estamos hablando de 100 millas de consumo de combustible, de 100 millas de uso del avión, de jornada de los tripulantes y del tiempo de los pasajeros. Otra característica de este rediseño es que, para que no le estorbara Santa Lucía, el procedimiento para llegar está muy cerca de la orografía. Y eso tiene varios inconvenientes. En primer lugar, la norma internacional te dice que si tienes otra alternativa, que no lo hagas, que no embarres los aviones a la orografía. Porque hay partes donde los pilotos se empezaron a quejar de proximidad con el terreno, lo que quiere decir que la normatividad que ellos utilizaron no tiene una referencia correcta. Ellos tienen que estar a cierta distancia vertical sobre la orografía y no se está cumpliendo. Y la peor, si hay pérdida de separación entre 2 aviones que estén haciendo la llegada, no tengo para dónde mover ese avión. Entonces, muchas veces el avión está a 3-4 minutos de aterrizar y no cabe, no tiene la separación con el avión de adelante. Y en los procedimientos anteriores, sí había un espacio entre la llegada y la orografía de 3-4 millas, donde yo puedo pedirle al piloto que descontinúe la llegada y darle yo unos rumbos y unas velocidades donde yo logre la separación que se perdió y pueda él completar la aproximación y sí caber en la pista. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo reportó el día de ayer que los incidentes aeronáuticos en el Valle de México se incrementaron 300% como consecuencia del nuevo diseño del espacio aéreo. El sindicato detalló que se generaron más áreas conflictivas y que se cuenta con menos personal para atenderlas. No es fácil el Valle de México, pero esto que hicieron pues agravó la condición en la que está. Entonces esto ha causado protestas,
Por ejemplo, hubo una carta de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea, que se llama IFALPA, donde ellos externan su preocupación de varios incidentes que se habían presentado, ¿no? Fue una carta de IFALPA, que es la Asociación Internacional de Pilotos. Básicamente el problema era que había habido unos incidentes de acercamiento al terreno, lo cual alerta una alarma en el avión, activa una alarma en el avión, en el cual le dice al piloto que está abajo de las alturas que se está acercando peligrosamente al terreno y tiene que hacer una maniobra que se llama maniobra de escape. Los aviones están equipados con algo que se llama el TICAS, ¿no?, que le dan información a los pilotos, incluso si no actuaran los pilotos también toman decisiones para poder hacer las separaciones. Ese es un sistema de emergencia que se usa solo en caso de emergencia. Es tan grave el uso de ese sistema que tú tienes 3, 4 alternativas para no chocar con otro avión. La última es ese sistema. Llegó un momento en que el gobierno dijo, no, usen ese sistema para evadir a los otros aviones, no van a chocar. Eso se puede dar y se da en la aviación, no es algo que no ocurra, si ocurren las incidencias. Lo importante es que las incidencias sean reportadas, que efectivamente se reporten, que efectivamente sean revisadas y que se tomen acciones correctivas. En la aviación se debe dar por medio de estar abierto, de que haya reportes, de que el reporte se dé libre y con la confianza de que no me va a pasar nada por yo acusarme de algo, ¿no? Los militares tienen muchas cualidades, están entrenados para muchas cosas, pero no para manejar aeropuertos civiles. El problema es de que mucho de su formación está en que hay que cumplir la orden, hay que cumplir la misión, al costo que sea. En los militares, que nos tocó irle a dar plática a los militares, y decíamos, es que si pasa esto, te tienes que acusar o tienes que decir, o si tu capitán está haciendo algo incorrecto, le tienes que decir. Y dicen, no puedo decirle, es mi capitán, ¿cómo le voy a decir eso a alguien de mayor rango? En el mundo de los civiles, lo que queremos es diálogo, confrontación, discusión de ideas, mejores propuestas. Y no se presta esto en una línea de mando. Ahí hay un tema de curva de aprendizaje y es largo. La aviación no es un tema trivial, es un tema de larga curva de aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el rediseño de un espacio aéreo? NATBLUE lo que hizo fue una enorme cantidad de simulaciones, miles y miles de simulaciones de las operaciones de los dos aeropuertos. Yo lo que te puedo decir es de que en las pruebas que se hicieron en los simuladores de controladores, sí respondía a las máximas capacidades. Pero como te decía, el sistema, esta parte teórica y que hicimos pruebas en los simuladores, pues ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Y ahí es donde realmente cuando vaya creciendo la demanda de AIFA, vamos a ver si está respondiendo esta parte teórica a lo que se había planeado. Hasta ahorita Santa Lucía tiene pocas operaciones y aunque sí hay conflicto entre los procedimientos de vuelo de la ICM y los de Santa Lucía, es manejable porque son pocos aviones los que tiene Santa Lucía. ¿Cómo se mantiene la seguridad aeronáutica entonces cuando hay dos aeropuertos? Pues disminuyendo el tráfico aéreo, no aumentándolo. Si eso sigue creciendo, es mandatorio que lo más pronto posible se corrija el rediseño del espacio aéreo. Suponiendo que se encontraría la tecnología adecuada para poder sincronizar los vuelos de la ICM con la IFA y que pudiera ambos llegar a su capacidad máxima, es decir, 45 millones de pasajeros en el caso de la ICM y 20 millones de pasajeros en el caso de la IFA, llegaríamos a atender a 65 millones de pasajeros entre los dos aeropuertos. Y tenemos Toluca también. Toluca es un poco más pequeño, tiene una capacidad para atender a 5 o 6 millones de pasajeros. Con la suma de estos tres aeropuertos llegarías a una cifra de cerca de 70 millones de pasajeros. Si consideramos el crecimiento
anual promedio que ha tenido el número de pasajeros en la zona metropolitana, para el año 2030, prácticamente, de acuerdo con las estimaciones que se tienen por los expertos asesores que han diseñado y han pronosticado este tráfico hacia adelante, vamos a llegar a esos 70 millones de pasajeros. Es decir, en el año 2030 estaremos con estos 3 aeropuertos saturados y estaremos sentados pensando, pues, ¿dónde vamos a poner ahora el nuevo aeropuerto o qué hay que hacer para poder incrementar la infraestructura de los actuales? ¿Qué quiere decir eso? Que gastaste mucho para no lograr mucho, ¿no? O sea, ese es el punto. Y la Auditoría Superior de la Federación determinó que el costo real por cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México será de 331.996 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 231% respecto a lo estimado por el gobierno federal. No tengo una memoria de elefante, pero sí estos son datos que vale la pena repasar. Este costo de la cancelación se explica de la siguiente manera. 70,000 millones de pesos, que es la inversión ejercida en la construcción. 7,000 millones de pesos por la terminación anticipada de contratos. La liquidación de la fibra E, que fueron 34,000 millones de pesos. La recompra de bonos, que fueron 50,000, casi 51,000 millones de pesos. Y los costos legales por 500 millones de pesos. Esto nos da gastos erogados a 2019 por 163,000 millones de pesos. Pero a esto hay que agregarle los costos adicionales que implicaría la cancelación de los bonos en circulación por 168,000 millones de pesos. Pues nos llevó a una cifra que sería al menos de 331,000 millones de pesos, que es estratosférica. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Sale con firmeza el presidente a señalar esto y se instalan mesas de trabajo entre la Auditoría Superior de la Federación y Grupo Aeroportuario. A mí no me tocó, pero sí me tocó ver a el representante de la Auditoría Superior de la Federación salir y decir, perdón, nos equivocamos. Compareció ante la Cámara de Diputados David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, para explicar los errores cometidos en la auditoría de desempeño realizada al aeropuerto de Texcoco. También anunció que fue suspendido temporalmente el auditor Agustín Caso y que se ajustarán las cifras que provocaron la discrepancia con el presidente de la República. Lo primero era, ¿cuánto nos costó el cierre del aeropuerto? Finalmente, ¿cuánto nos costó todo esto? ¿Sí? Fueron del orden de 110,000 millones de pesos, no poca cosa. La diferencia principal entre la auditoría original y la revisada son dos cosas. La primera es que la auditoría tomó en cuenta en la primera el repago de una parte de los bonos y el repago de la fibra E, que es básicamente dinero que tenía en caja el gobierno para el proyecto, que simplemente lo regresó. Entonces eso yo creo que no debe considerarse como un costo. Solo se pagaron los intereses. En segundo lugar, la auditoría también tomó en cuenta en la primera versión todos los intereses que iba a generar la deuda hasta su vencimiento. Y mientras que ya en la versión revisada solamente hizo un corte hasta 2019, finales de 2019, y ya no incluyó el repago de los bonos y de la fibra E. Nosotros cada que volamos en el aeropuerto hoy internacional de la Ciudad de México pagamos un TUA. Ese TUA lo estamos usando para pagar la deuda del aeropuerto de Texcoco que no existe. Queda un remanente de 3,700 millones de dólares de deuda por pagar al día de hoy.
Entonces, mientras que no se pague esa deuda, pues los costos de la cancelación del aeropuerto van a seguir acumulándose. Entonces, es un doble despropósito, no solamente porque estoy pagando por algo que no tengo, sino porque además tuve que abrir la cartera, que no viene de fondos privados, sino del propio erario, para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, es un perder-perder. Tirar el dinero así, en un país donde el 46% de la población, 36 ahora, de acuerdo con Eval, están en pobreza, donde 11 millones de mexicanos están en pobreza extrema, ¿nos podíamos dar el lujo de tirar el dinero, de enterrar una obra? Los cálculos del costo de este chistecito, o sea, no tenemos aeropuerto, pero sí tenemos costos. Los costos van de entre 300,000 y 500,000 millones de pesos. Para ponerlos en términos del presupuesto del anual de la UNAM del año 2023, el presupuesto de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, a los mexicanos nos cuesta 50,000 millones de pesos anuales. Tiramos 10 UNAMs en el gobierno de la austeridad. Y yo creo que a lo mejor el costo más importante, y tiene que ver con lo que me preguntabas sobre lo importante de tener un aeropuerto de clase mundial en un país como México, es el costo de oportunidad. ¿Cuánto pierde el país? ¿Cuánto deja de ganar? ¿Cuánto nos atrasamos diariamente por no tener las condiciones adecuadas de movimiento aeronáutico? Y esos cálculos seguramente dan con cifras mucho más elevadas que las que se gastaron en el aeropuerto nuevo y en cerrar el otro, etcétera. Una economía que no crece al ritmo que debiera de crecer, los negocios que se fueron a Panamá, los viajes que se quedan en San Antonio y ya no pasan a México, pues todos esos cálculos son cálculos adicionales que habría que incorporar. Cuánto desarrollo perdimos, cuánto bienestar se perdió, pues es también incalculable. Yo creo que un buen indicador del costo de oportunidad es el aeropuerto de Estambul, que se empezó a construir al mismo tiempo que el Naim, y de hecho también aspiraba, como el Naim, a ser un hub de la región. Como sabemos, el Naim no se construyó, el de Estambul sí se acabó. Es una idea de lo que pudo ser en México, ¿no? De lo que pudo ser el aeropuerto de Texcoco. Un aeropuerto que ha sido un éxito, el de Estambul, que logró aumentar el número de pasajeros en más de 50% de 2019 a 2023. En 2023 transportó más de 70 millones, mientras que el Benito Juárez movió el año pasado poco más de 48 millones de pasajeros. Si a esto le sumamos los 2.6 millones de pasajeros que transportó el nuevo aeropuerto de Santa Lucía en 2023, tenemos que entre los dos transportaron alrededor de 51 millones de pasajeros, que es básicamente lo mismo que transportó el aeropuerto Benito Juárez en 2019. Había un dato dado ahí por McKinsey que a mí me llamaba mucho la atención, esta firma global McKinsey, que decía que si dejabas de construir el aeropuerto, ibas a perder la oportunidad de un crecimiento del 3.3% del Producto Interno Bruto en los futuros años. Para darnos una idea, ¿cuánto es esto en términos monetarios? Es 1 billón de pesos, para ser exactos, pesos del 2022. ¿Y cuánto es esto? Son aproximadamente 60,000 millones de dólares, ¿no? De ese tamaño fue el capricho presidencial, ¿sí? Entonces creo que la decisión financiera fue, yo creo que de las más equivocadas que se han tomado en un país en la historia. La construcción del aeropuerto en Texcoco implicaba también liberar las 800 hectáreas del aeropuerto actual. Es un terreno enorme, gigantesco, en una zona de la ciudad, en una zona del Valle de México, que tiene grandes déficits de infraestructura, de equipamiento,
de espacios públicos, de escuelas, de vivienda, de muchas cosas. Cuando se cancela el aeropuerto, la variable que nunca estuvo en la discusión pública, que nunca se ponderó, que ni el presidente ni la jefa de gobierno tomaron nunca en cuenta, fue el potencial que eso tenía para el desarrollo de la Ciudad de México. Y no tenemos la menor duda que 710 hectáreas en ese espacio eran la posibilidad de mayor desarrollo del oriente de la metrópoli que se ha tenido en las últimas décadas. Yo creo que nuestro error, y ahí sí creo que fue un error de nuestra parte, es que nos concentramos tanto en el proyecto aeroportuario que no vimos la importancia que tenía desarrollar de manera paralela ese segundo proyecto, para mostrar a la ciudadanía que no era un solo proyecto, que en realidad eran dos grandes proyectos que iban a transformar el centro del país y en general el país y particularmente la Ciudad de México y la zona oriente de la Ciudad de México, que es la zona menos favorecida socioeconómicamente. Desde el punto de vista del todo el desarrollo urbano, calles, la vivienda, redensificar, es decir, ya no pensar solamente en la vivienda de un solo nivel, sino realmente en una visión de redensificación, plantear los temas de los servicios de calidad y que eso fuera un beneficio que vieran realmente los pobladores. En la mayoría de los casos, servicios era lo que más pedía la gente. Oye, si se va el aeropuerto y puede haber otra ciudad universitaria, bueno, pues es aquí. Si puede haber otro Chapultepec, es aquí. Se publicó un libro con los proyectos, los 100 proyectos que se presentaron de lo que podía hacer. Había absolutamente de todo, reinundar una parte. La realidad es que 710 hectáreas cabía prácticamente todo y se podía hacer todo. Y ya, pues quedó como en el olvido. Y a mí es lo que más me duele, ¿no? Que quienes dicen defender a los que menos tienen, pues realmente los que menos tienen que vivían ahí alrededor. Porque con este estigma de que viajan los ricos, pues se les olvidó que no importaba ya los viajes de los ricos, sino importaba lo que iba a pasar con toda la gente pobre que sí vive alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Perdimos una oportunidad de desarrollar la zona del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la zona del aeropuerto actual, que tiene muchas necesidades y que seguramente hubiera sido un impulso bien importante a esa zona tanto de la Ciudad de México como del Estado de México de manera conjunta. Y pues ahí nos tenemos que quedar simplemente una vez más como con la selección de fútbol, ¿no? Con el México que no fue. Mi impresión es que sí haría falta que tuviéramos un margen que hiciera más difícil el cancelar proyectos en los cuales ya se destinó una cantidad importante de recursos. Nos dejan muy tristes lecciones de política pública porque Texcoco fue muy bien planeado. Es probablemente la obra pública del Estado mexicano que mejor se planeó. Se hicieron los estudios correspondientes. Por supuesto, tomó mucho tiempo. Y precisamente porque no se acaba en un sexenio, pues es matado por el siguiente. Y AMLO nos mostró lo opuesto. Hay que acabar las obras en el sexenio, al costo que sea, y el costo es una muy mala planeación. Y eso, pues, deja a los siguientes gobiernos con ese dilema. ¿Hacemos algo rápido aunque esté mal hecho o planeamos algo con el riesgo que el siguiente nos lo destruya? Hoy, por la razón que tú quieras, el país sigue sin tener
resuelto el asunto aeronáutico. Sigue saturado y saturándose todos los días y no hay una perspectiva clara hacia el futuro porque no hemos resuelto eso en 40 años. Se me hace pues una tragedia que después de décadas de pues debatir el tema del aeropuerto, de saber que había o que venía una saturación del espacio aéreo de la zona metropolitana, después de múltiples proyectos, después de un levantamiento social en Atenco, después de que ahí se derramó sangre, después de la construcción o el inicio de la construcción de lo que parecía era el lugar idóneo para resolver el problema de saturación, después de la cancelación de ese aeropuerto, después de una tercera parte construida, después de la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y después de gastar cientos de miles de millones de pesos, pues estemos donde empezamos. Bueno, yo creo que tenemos que sentarnos a pensar. Yo creo que sí, obviamente tenemos que solucionar el problema, no podemos seguir así. O sea, el aeropuerto está cayendo a pedazos y sí está sobresaturado. Lo que no podemos es continuar con una toma de decisión politizada en donde el criterio o las prioridades estén dadas por intereses políticos y no realmente por los beneficios que ofrezca el proyecto. Y eso nos ha mantenido maniatados de poder sentarnos a discutir y hacer foros de discusión en donde el gobierno esté incluido para decir, tenemos este problema, que es un problema de movilidad aérea y hacia dónde lo queremos poner. Y todos discutamos, todos.